Taller de Matemática Aplicada. Módulo 2. Matrices y determinantes. Capítulo 1. Matrices y sus operaciones. En este módulo describiremos una nueva entidad matemática con la que trabajaremos durante el curso, las matrices. Las mismas comparten ciertas propiedades y relaciones con los números reales o los vectores, pero poseen otras que les son propias. ¿Qué es una matriz? No es más que un arreglo rectangular de números a los que llamaremos elementos de la matriz. En este curso utilizaremos solo matrices cuyos elementos sean números reales. Por ejemplo, aquí vemos una matriz. Las matrices se nombran con letras mayúsculas. Esta es la matriz A. Una característica de cada matriz es su tamaño. Podríamos intentar darlo con la cantidad de elementos que la forman, en este caso 6, pero esto no describiría totalmente el arreglo rectangular, ya que 6 elementos pueden ordenarse rectangularmente en 4 formas distintas. ¿Se te ocurren cuáles? Por eso, para dar el tamaño de una matriz, notamos su número de renglones y su número de columnas, en ese orden. Nuestra matriz A es una matriz de 3 por 2. Nota que importa el orden en que decimos estos números, ya que no es lo mismo tener 3 renglones y 2 columnas que tener 3 columnas y 2 renglones. Para recordar el orden correcto se suele usar la regla de la L. Primero contamos verticalmente, luego horizontalmente. De acuerdo al tamaño de una matriz, podemos hallar distintos tipos. Por ejemplo, matrices renglón, que poseen un único renglón, matrices columna, que poseen una única columna, o matrices cuadradas, que poseen igual cantidad de renglones que de columnas. Si deseamos referirnos a algún elemento de una matriz, lo notamos con la misma letra con la que nombramos a la matriz, pero minúscula y acompañada de 2 subíndices que indican el renglón y la columna del elemento en ese orden. Por ejemplo, el elemento A31 para nuestra matriz es un medio. Noten que aquí también vale la regla de la L. Por otro lado, el elemento A13 no existe. Todos los elementos que están en el mismo renglón y columna, es decir, los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc., se denominan elementos diagonales. Hallemos los elementos diagonales de A. Estos serán A11 y A22. A11 es 3 y A22 es pi. Los elementos diagonales dan origen a distintas definiciones que utilizaremos en el curso. Veámoslas aplicadas a ejemplos. Esta es la matriz X. ¿De qué tamaño es y cuántos elementos diagonales tiene? Es de 3 por 3, es decir, es cuadrada, y cuenta con 3 elementos diagonales, que son los que se marcan en la figura. Llamaremos traza de una matriz a la suma de sus elementos diagonales. Por ejemplo, la traza de X vale 15. 1 más 5 más 9. Transformemos la matriz X en otra, pero que sea diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada que posee todos sus elementos no diagonales iguales a 0. Por ende, crearemos una matriz Y que solo mantenga los elementos diagonales y anularemos los restantes. Un subconjunto de las matrices diagonales son las matrices identidad. En estas, todos los elementos diagonales son 1. Transformando a la matriz Y, obtenemos Z, matriz identidad de 3 por 3. Estas suelen nombrarse Y latina con un subíndice que indica la cantidad de renglones y columnas que tienen. En este caso Z es Y3. Integremos un poco lo visto. Pausa el video y pensá cuánto vale la traza de una matriz identidad IN. Vale n, ya que tendrá n elementos diagonales y todos valen 1, por ende la traza se calculará sumando n veces 1. Adentrémonos ahora en las operaciones entre matrices. Así como definimos las operaciones entre números, entre polinomios, entre funciones, entre vectores, por ejemplo, podemos definir operaciones entre matrices.
Estudiaremos inicialmente las dos operaciones más sencillas. Supongamos que contamos con estas dos matrices, A y B. ¿De qué tamaño son? Ambas son de 3 por 2. ¿Cómo podemos hallar la matriz suma entre ellas, es decir, A más B? La operación suma está definida solo si el tamaño de ambas matrices sumando es igual y generará una matriz suma con este mismo tamaño. Así, la matriz suma será también de 3 por 2. ¿Cómo hallamos sus elementos? Simplemente sumando los elementos de A y B que se encuentren en la misma posición. Por ejemplo, para el elemento en posición 1, 1, sumaremos A1, 1 más B1, 1, o sea, 1 más 3. Repitiendo para todos, hallamos y luego operamos con los números y obtenemos la matriz suma. De manera análoga se define el producto de una matriz por un número real o producto por un escalar. Se obtendrá una matriz de igual tamaño que la que se multiplica y cada uno de sus elementos se hallará multiplicando el original en esa posición por el escalar. Esto permite definir sencillamente lo que llamaremos matriz opuesta, que no es más que el producto de la matriz por menos 1. Desde allí, y análogamente a lo visto para números, podemos definir la operación resta o diferencia entre matrices como la suma del opuesto. Es decir, A menos B puede pensarse como A más el opuesto de B. El hecho de que tanto la suma entre matrices como el producto de estas por un escalar puedan pensarse como por elementos, que son números, hace que se extiendan todas las propiedades de los números a las matrices, en lo que se refiere a estas operaciones. Apliquemos lo visto. Pausa el video y determina qué matriz X cumple la siguiente igualdad. Tendrás que hacer algunos cálculos, pero tranquilo, no es complejo. Podemos resolver lo propuesto de diversas maneras. Podemos pensarlo como una ecuación matricial y sumar a ambos lados de la igualdad el opuesto de 2 y 2, o simplemente plantear una ecuación con números para cada elemento de X. Sea como sea, es importante notar que X debe ser de 2 por 2 para que la operación suma esté definida, y debe haberte dado este resultado. Otra operación definida entre matrices es el producto de dos matrices. El mismo no está definido por elementos, por lo que requiere ser explicado más profundamente. Trabajaremos con las siguientes matrices, A y B. ¿De qué tamaño son? ¿Podrían sumarse? A es de 2 por 3, mientras que B es de 3 por 2. No podrían sumarse entre sí, ya que tienen distinto tamaño. Sin embargo, esto no impide que puedan multiplicarse. Primera diferencia a notar. No obstante, hay restricciones en el tamaño para que el producto esté definido. Intentemos hallar C, matriz definida como el producto A por B. Para que este producto esté definido, el número de columnas del primer factor, en este caso A, debe ser igual al número de renglones del segundo factor, en este caso B. Si esto sucede, el producto estará definido y dará origen a una matriz C que tiene igual número de renglones que A e igual número de columnas que B. Esto está codificado con colores para nuestro ejemplo. El producto estará definido si los números verdes son iguales, y si lo está, dará origen a una matriz con los números violetas como tamaño. Noten que esta exigencia ya indica que el producto entre matrices no es conmutativo. Si multiplicásemos en el orden inverso, B por A, el producto aún estaría definido, pero la matriz producto sería de 3 por 3. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Multipliquemos A por B. Para resolver esto, un método gráfico útil consiste en ubicar las matrices como se muestra. Recordá que el orden importa, por lo que es fundamental que el segundo factor se ubique arriba y a la derecha del primero. Cada elemento de la matriz producto provendrá de un renglón del primer factor y una columna del segundo. Ambos tienen la misma cantidad de elementos, por definición, y solo debemos multiplicarlos de a pares y sumarlos. Por ejemplo, el elemento C11 de nuestro ejemplo provendrá del primer renglón de A y de la primera columna de B, como se muestra. Sumando el producto de sus elementos, obtenemos 1 por 3
más menos 1 por 2, más 2 por 1, lo que es igual a 3. Y este será C11. Parece complejo, pero con un poco de práctica se vuelve metódico. Pausa el video ahora y hallá los 3 elementos faltantes. La matriz producto C será la siguiente. Practica. Hallá B por A. Es un proceso tedioso, pero numerosas aplicaciones de teléfonos inteligentes o calculadoras aceleran mucho este proceso y te permitirán controlar tus resultados. Pausa el video hasta hallar la respuesta. El resultado es las matrices admiten otra operación que no existe para ninguna de las entidades matemáticas que conoces hasta ahora. Esta operación es la transposición. Usemos como ejemplo la matriz A de 2 por 3. Una matriz transpuesta a la dada será aquella en la que transformamos los renglones en columnas y viceversa. Por ende, A transpuesta será de tamaño 3 por 2. Y podremos hallarla utilizando el primer renglón de A como primera columna de su transpuesta y repitiendo lo mismo para los renglones restantes. Noten que los elementos diagonales no cambian de posición, mientras que los no diagonales sí lo hacen. De hecho, el elemento A2, 3 pasa a ser el 3, 2 en la matriz transpuesta. Repitamos lo hecho con la matriz cuadrada B. Aquí, los elementos marcados con el mismo color se intercambiarán al transponer. Como cada par es igual, la matriz B transpuesta será igual a la matriz B. Cuando esto sucede, decimos que la matriz B es simétrica. De hecho, podemos ver esto gráficamente, ya que existe una imagen especular entre los elementos con respecto a la diagonal principal. Claramente, para que una matriz sea simétrica, resulta necesario que sea cuadrada. Para terminar, volvamos a A. Mostrá que si multiplicamos A por su transpuesta, obtenemos una matriz simétrica. Pausa el video ahora. Bien, es simétrica. Si realizás el producto en el orden inverso, sucede lo mismo. De hecho, para cualquier matriz, el producto entre esta y su transpuesta da como resultado una matriz simétrica. Te queda como desafío que expliques por qué.